Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Me encanta estar aquí con ustedes para compartir algo que a mí sinceramente me cuestionó cuando estuve preparando esta charla. Porque seguir al Señor a veces no es fácil, porque uno hace cosas porque le parece que siendo así como más piadoso, como es que yo rezo, yo hago tal cosa, como que todo va a ir bien así. Pero, por ejemplo, en la oración ahorita, te decía, Padre, te entrego todas estas cosas que me hacen daño, todo este pecado que me habita. Y a veces nosotros no hacemos eso, porque solamente queremos que el Señor nos ayude en lo que nos está haciendo falta o en lo que queremos, o que nos quite las cosas que nos incomodan. Pero realmente, eh, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué trabajo estamos haciendo para poder alcanzar lo que, lo que queremos, digamos? Vamos a trabajar un texto que yo creo que ustedes conocen mucho, pero que desgranándolo un poco, vamos a entender una serie de cosas. Se trata de un texto que denomina la Biblia el hombre rico. Está en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 23. Lo voy a leer inicialmente para que lo tengamos en mente. Ojalá si pronto tienes papel y lápiz para que vayas anotando aquellas cosas que te vayan llamando la atención. Dice así el texto. Ya se ponía Jesús en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros, ¿y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice, para los hombres, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos aquí a un joven, dicen algunos, la Biblia no dice específicamente que sea joven, pero es alguien que venía detrás de él y que corrió a su encuentro. Seguramente ya sabía
de la fama de Jesús, ya conocía de las cosas que él hacía, de los milagros, de todo lo que él predicaba. Y seguramente ya sabía que esa persona que tenía autoridad para decirlo, pues podría ser la persona que le indicaría ese camino para él solucionar, para él poder llevar a cabo esa meta que se había propuesto. ¿De qué? De la vida eterna, ¿no? Él estaba buscando la vida eterna. Seguramente era una persona buena. Ya nos dice ahí que practicaba todos los mandamientos desde que era pequeño. Sí, señor, yo he practicado todo eso, dice él. Todo eso lo he guardado desde mi juventud, dice. Una persona con sed de Dios, una persona con sed de vida eterna, una sed que lo movía a ir más allá en esa búsqueda. ¿Por qué vinimos hoy? Vinimos a orar. ¿Por qué? ¿Para qué? No sé, no sé tú, es algo que tenemos que estar mirando, ¿no? Porque yo puedo estar orando por la salud de mi hija, que puedo estar orando por la salud de, por ejemplo, de Monseñor Botía, que sabemos que está muy enfermo. Podemos estar orando por la paz de este país, por la paz de Ucrania, por los viejitos que están en los sanatorios o en las casas de la tercera edad, por los niños pobres, por las personas enfermas. Y todo eso está bien, todo eso hace falta. Pero, ¿qué te mueve a buscar a Jesucristo? La razón de que estés aquí es aprender algo, es oír una palabra y decir, ay, qué rico, qué chévere. Cantamos al Espíritu Santo, alabamos al Señor. Y ciertamente estas cosas le dan a uno una llenura de espíritu y como que le calman un poquito esas ansias de encontrarse con ese ser superior. Pero estamos como calmando algo por allí, pero como que no estamos entrando mucho a la raíz de las cosas. ¿Qué te mueve a buscar a Jesucristo? ¿Será que tienes la misma sed que tiene ese hombre que corrió a postrarse ante Jesús, a pedirle, a decirle, ¿cómo hago, Señor, para tener en herencia vida eterna? Es que no está buscando cualquier cosa, es la vida eterna. Él ya seguramente oyó, él debía ya tener conocimiento de la Escritura, había estado seguramente en las predicaciones y sabía de qué se trataba, de la vida eterna. Pero a pesar de que él cumplía algunas cosas, no tenía muy claro y sentía que le faltaba algo. Bien, ¿qué haré para tener vida eterna? ¿Qué hay que hacer? Hay una cosa interesante allí y es que él habla en primera persona, ¿no? ¿Qué he de hacer? Dice el Señor. ¿Qué he de hacer para tener herencia? Es decir, es un problema personal. No es un problema que te tenga que resolver otro. Él fue a buscar el consejo de Jesús porque vio que era el santo que tenía la autoridad, el profeta del momento que decía unas cosas maravillosas y hacia él se dirigió buscando eh, esa indicación, esa ruta para poder él resolver el problema. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer? Bueno, cuando el Señor le dice que cumpla los mandamientos, él como yo creo que se iba
un poco como frustrando un poquito, ¿viste? Será eso, pero pues yo lo cumplo desde chiquito y como que me doy cuenta, como que siento que falta algo. ¿Qué será lo que está pasando? Como que no hay mayor novedad. Porque pues como era una persona que parece que era una persona íntegra, una persona cumplidora, fiel con su religión, pues él miraba algo más. Después dice el texto que Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta. En ese momento este personaje debió sentir, bueno, por fin, ya voy a tener la solución, ya voy a tener la luz para obtener la vida eterna. Ya el profeta, esta persona en la cual yo confío, en la cual yo creo, en la cual he visto lo que hace, los rumores, los cuentos, las cosas de lo que suceden, ya va por todas las naciones. Él me va a indicar el camino. El joven se emociona y entonces Jesús continúa diciéndole, anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sigue. Es el procedimiento, es lo que el Señor le estaba diciendo, lo que necesitaba hacer. Pero el pobre se debió sentir como contra la pared. Ahora, ¿qué hago? Me está diciendo que todo lo que tenga lo venda y se lo dé a los pobres. Esto que me ha costado tanto trabajo acumular. Todo esto que tengo que me da tranquilidad, que me da seguridad, que me permite vivir bien, que tengo cómo proveer a un futuro, ayudar a mi familia. Y me está diciendo que salga de todo eso, que se lo dé a los pobres y después que sí que venga él. Me está pidiendo mucho. Y el joven no aguantó, a pesar de que era la ruta para obtener esa vida eterna que él andaba buscando. El seguir a Jesucristo fue una propuesta que él no pudo aceptar. Le pesaron más todos los bienes que tenía, todas sus posesiones, todas sus riquezas. Y entró como en una especie de duelo, porque pues no estaba dispuesto a perder, a sacrificar esas cosas que eran tan importantes para él. El cielo no fue tan importante como mantener lo que él tenía, las riquezas que él tenía. En este momento, yo le pregunto a Alicia, a Nancy, a Sandra, a Mireya, a todas las que están aquí esta noche con nosotros. Si él te dijera, despréndete de eso que no te está permitiendo seguirlo, ¿de qué te desprenderías? ¿Qué te está impidiendo seguirlo con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué te está impidiendo cumplir con la misión que Él nos ha encomendado? Él nos ha dicho, por ejemplo, que vayan por todo el mundo, vayan a todas partes y díganles que el reino de Dios está cerca y bautícelos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 29 o 19. ¿Qué estamos haciendo? Sí, estamos haciendo eso. Solamente estamos dejándonos predicar, pero no estamos compartiendo la experiencia de Dios con nadie.
El Señor también nos pide que seamos humildes, que dejemos la arrogancia, la prepotencia, el orgullo, porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. ¿Qué tan misericordioso, qué tan misericordiosa eres? ¿Qué tanto perdonas? ¿Qué tanta misericordia tienes con las personas necesitadas? Todo lo que vemos de la Escritura nos está pidiendo un estilo de vida especial, un estilo de vida que nos permitirá optar por la vida eterna si la seguimos con la mayor dedicación. Todos tenemos que esforzarnos de una manera especial, porque yo no creo que yo sea muy distinto a ninguna de ustedes, en el sentido de que hay muchas cosas que se me hacen difíciles, tiempos que no encuentro, generosidades que no aparecen, porque siempre trata uno primero como de satisfacer lo propio, sus deseos, sus necesidades, y después sí miro a ver si queda para alguien. Y el Señor en general nos está diciendo, ve primero y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Es decir, desapégate de las cosas que no te permiten avanzar hacia el reino. ¿Y tú de qué te tienes que desprender? ¿Cuáles son tus apegos? Hay apegos, el apego puede ser un hijo. Hay muchas madres, en algunas circunstancias, de pronto no es el caso de ustedes, pero que tienen los hijos y para ellos ese hijo representa como su sustento futuro. Y entonces buscan de que ese hijo esté siempre con ellas y que le ayuden todas sus cosas, y casi que el hijo reemplaza la figura del padre o del esposo porque ponen en él como su mirada y su confianza para el porvenir. Están poniendo la mirada donde no es. Y ese hijo se vuelve un apego y se vuelve una necesidad sin el cual es difícil continuar. Otras veces los apegos son un trabajo, un trabajo que no está funcionando bien, un trabajo que está haciendo daño por algún motivo, o una amistad. A veces tenemos amistades que son dañinas, que lo que incitan es al chisme, al licor, a muchas otras cosas que no nos llevan al Señor. Al contrario, nos alejan. Pero es que es tan buena persona conmigo y yo la paso también con él o con ella, y se vuelve como un apego, algo que nos está trancando. Hay muchas clases de apegos y hay que dejar partir, hay que soltar las cosas que se vuelven un lastre en nuestra vida para llegar al Señor. Los amigos, las amigas, los amigos y amigas que no andan en el Señor o a veces que no respetan nuestras creencias son un lastre, y a veces porque nosotros nos convertimos después de que ya éramos amigos con la otra persona, entonces sigue siendo una persona importante en nuestra vida, pero ya es un lastre. Hay que soltarla. Hay que soltarla si eso te está impidiendo. Jesús nos pide un desprendimiento total. Desprenderse totalmente, aquí no quiere decir tanto y tan literal como lo que Jesús le pedía a este hombre de físicamente salir y vender todo, entregarse a los pobres, porque qué tal que todos hiciéramos eso, pues no funcionaría la sociedad. Es el desprenderse de todas aquellas cosas que me impiden seguirlo a él, que me impiden establecer ese vínculo personal.
El padre Fidel Oñoro dice que eso es un giro pascual, es una muerte a lo que tenemos, pero es una muerte para dejarnos llenar de Jesucristo, para poder optar a una vida nueva. Es vaciarse para llenarse de Dios, para optar por esa vida eterna. Es con las manos libres y con el corazón libre que podemos seguir mejor a Jesús. Mientras estemos atados a posesiones, a personas, a situaciones, pues es muy difícil. Es desapegarse no es salir de, ¿no? Es desapegarse, es no depender de esas cosas. Es actuar en libertad con relación a esas cosas, sin temor, porque Él está allí para nosotros. Por eso es que Jesús dice que es muy difícil entrar en el reino de Dios, que para el hombre es imposible. ¿Qué tal? Por eso hace esa comparación entre el camello y la aguja. Porque el camello era el animal más grande que conocían en la región. Y el ojo de una aguja, pues es una cosa chiquitica. Obvio, es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Y sin embargo, Jesús dice que es más fácil que pase eso que un rico entre en el reino de Dios. Rico no quiere decir que tengas mucho dinero. No. Rico es que está tan lleno de cosas. Puede ser de conceptos, de mañas incluso, ¿no? De vicios. Todo aquello que te llena y que no te deja mover. Hay que quitarse eso, todos esos apegos, hay que ponerlos a un lado. Es una invitación a desapegarse. Pero Dios sí puede. Es con la ayuda de Él que podremos atravesar el ojo de la aguja. Por eso también nos habla el Evangelio de entrar por la puerta estrecha. No es por la puerta abierta donde todo es fácil, todo es relativo, entonces a mí no me importa por esta vececita el que peca y reza empata, y que y eso no importa, pero sí importa. Sabemos que sí importa. Es por la puerta estrecha, por el ojo de la aguja, por el cual debemos buscar pasar. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo pasar de lo imposible a lo posible? De esa imposibilidad que nos dice Jesús que es entrar al reino de Dios. ¿Cómo hacerlo? Pues Él mismo lo ha dicho. Le dijo a él, vende todo, vuelve aquí, ven y sígueme. Ven y sígueme. Nos pide primero hacer ese duelo de salir de las cosas, o no de salir, sino de desapegarnos de las cosas que más nos impiden movernos. Y después sí, ven y sígueme ya con una libertad de corazón y de ánimo que da esa libertad. Por eso hay una frase que conocemos mucho, que es andar ligero de equipaje. Ligero de equipaje, sin que no nos pesen las cosas. No estoy llevando nada. Así que no importa, puedo ir aquí y allá. No hay cosas que me aten en el seguimiento a Jesucristo. Esto que estamos hablando nos lleva a la necesidad de tomar conciencia de nuestra insuficiencia, de nuestra incapacidad para hacer todo esto sin la mano de Dios. Por eso es clave abrirnos al amor y al poder de Dios.
Nuestra esperanza está sostenida en eso, en el poder de Dios. Es con su mano, con su poder, con su amor, con su misericordia, que podremos optar por la vida eterna. Es haciendo todo lo que nos dice, todo lo que hemos estado oyendo desde que entramos a este camino de la vida espiritual y que hemos oído en tantas homilías, en tantas charlas, tantos libros que hemos leído, en los cursos que se hayan hecho. Todo esto es el camino a recorrer, pero tenemos que vivirlo. No solamente, no, yo ya sé, yo ya oí, y entonces ahora pues tengo que ir a hacer la comida. Mira, no es pasar media hora y decir ya, no, sino de que lo que estamos recibiendo hay que vivirlo, hay que pasar a la acción. Es la única manera de pasar de lo imposible a lo posible, poner eso en acción de la mano del Señor. Solos no podemos. Hay que poner las cosas en las manos de Él. A veces tratamos de hacer todo con nuestras propias fuerzas y normalmente no funciona. O muy regular. Pero cuando nos ponemos en las manos del Señor, decimos, bueno, Señor, pongo esto en tus manos, que se haga tu voluntad y no la mía. Como dijo Jesucristo, estando allá en la cruz, que se haga tu voluntad y no la mía. Y entonces cuando entregamos y meditamos la voluntad de Dios, pues que la voluntad de Dios es que yo me salve. Es que eso es una maravilla. Él quiere que tú y yo estemos allá en el paraíso con Él. Entonces, por eso es que también la Escritura dice que todo sucede para el bien de los que lo aman. Cuando vamos de la mano de Él. Porque si simplemente dejamos, no, pues como yo lo amo, yo digo que lo amo y entonces todo va a ser bueno para mí. Pero si no haces las cosas que Él te dice, pues no, Él te abre la puerta, pero tú tienes que hacer el tránsito, tú tienes que caminar. Seguir a Jesús hace que muchas cosas tengan un nuevo significado. Caminando con Jesús, dice el Padre Oñoro, tú eres lo que te atrevas a dar. Eso a mí me golpeó un poco, porque es que a veces no estamos muy acostumbrados a dar. Tal vez un poco de tiempo. Tú eres lo que te atrevas a dar. Porque el Señor nos quiere siempre en movimiento, llevando su mensaje a todas partes. Y viviéndolo tú, haciendo el esfuerzo de vivirlo tú. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a compartir con las personas del grupo. Vamos a hacer que unos 3 grupitos aquí para compartir un poco lo que hemos visto esta noche. Vamos a ver, a anotar 2 preguntas, a responder 2 preguntas. Primero, ¿cuáles son aquellas riquezas o apegos que me están impidiendo un seguimiento radical a Jesús? Tú descubrirás cuáles son. Tú ya sabes seguramente. ¿Cuáles son aquellas riquezas o apegos que me están impidiendo un seguimiento radical a Jesús? Más o menos ya había hecho esa pregunta en este momento, hace un rato. ¿De qué te tienes que desprender? ¿De qué tienes que desapegarte? Y la segunda pregunta es, ¿qué sientes que el Señor te está pidiendo con esta palabra?
¿Qué sientes que el Señor te está pidiendo con esta palabra esta noche? La primera pregunta, yo creo que ya la habrás reflexionado un poco. En la medida que yo he ido hablando, tal vez ha venido a tu cabeza, a tu mente, alguna cosa, algo que te está impidiendo, que te está frenando tu desarrollo espiritual. Pero ¿qué será lo que el Señor te está pidiendo esta noche con esta palabra? Bueno, entonces vamos a hacer 3 grupos. Cuando les aparezca allá en su dispositivo, en su computador o en su teléfono el mensaje de la sala, entonces por favor dígale que sí, que ok, que bueno, que voy a entrar al grupo. Y tendremos, no sé, unos 10 o 15 minutos para compartir ahí en el grupo las 2 preguntas y al regresar, entonces, pues compartimos la experiencia. Bueno, vamos al grupo. Bueno, veo que ya están regresando de las salas. Espero que el Señor les haya dado la fortaleza y la apertura para compartir lo que la palabra ha puesto en sus corazones esta noche. Bueno, ¿cómo vamos? Abran sus micrófonos y compartan. Bien, gracias, Germán. Bien, bien todo. Bien, pero que... ¿Alguien quiere compartir experiencia en el grupo? Bueno, yo. Bueno, Diana. Diana, adelante. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿qué son, qué son aquellas riquezas o apegos que nos están impidiendo un seguimiento real a Jesús? Pues compartíamos con Eugenia y la señora Sandra que en el caso de Sandra, que ella trabaja mucho y a veces se estresa mucho en el trabajo, entonces eso es lo que le impide a veces de ir a la Eucaristía, pero ella pues en el trabajo colocan una por YouTube, porque ella trabaja en la casa, por YouTube a un padre de México y escuchan la Eucaristía y se ponen pues, mientras se están trabajando, van compartiendo la Eucaristía. Entonces, eso es ella tiene mucho trabajo. Y la señora Eugenia, pues ella ya está pensionada, no trabaja. Entonces ella sí tiene tiempo para dedicarle mucho a Dios. Ella va los miércoles a la asamblea de Venecia en la mañana, asiste a la Eucaristía, ella sí tiene mucho tiempo. Y en el caso mío, pues también tengo tiempo, yo trabajo en la oficina de 8 a 4:30. Cuando tengo la oportunidad, si puedo ir todos los días a la Eucaristía, voy. Yo soy en una comunidad, tengo 2 comunidades, yo estoy los fines de semana, tenemos una comunidad como de 9 integrantes, nos reunimos una vez al mes y compartimos así, o si no nos metemos por y los domingos hago intercesión en la parroquia del Perdomo, somos del grupo de intercesión y en las Eucaristías, mientras que está el Padre, nosotros hacemos intercesión ante el Santísimo. Pues lo que me falta más a mí es más organización, ¿sí? Dedicaré, pues a veces yo me distraigo mucho, digamos, yo estoy aquí con ustedes conectada, pues yo puedo estar escuchando otra cosa y no me concentro en una cosa, ¿sí?
me gusta como tener más organización de estar, porque usted sabe, cuando uno está en oración, pues es en la oración y no está viendo de acá televisión ni nada parecido. Entonces, eso es lo que compartimos en el grupo, o sea, que nos falta un poquito más de organización y más tiempo para estar en las cosas de Dios. Bueno, Y Diana, muchas gracias. ¿Qué otro grupo nos quiere compartir su experiencia? Bueno, A ver, Nancy. en mi grupo, pues ahí no es, predomina la parte económica, no. Por lo menos la señora Mariana, ella dice que lo que le impide seguir a Cristo, pues como debe ser, es como el orgullo. Ahí me estaba comentando como que problemas con los hermanos y cosas así. La señora Luz Mirella, ella dice que no, pues que no tiene apegos, que ella es muy desprendida de las cosas materiales y pues ella en medio de su diario vivir, ella sigue a Dios, sigue a nuestro Padre Celestial. Y la señora Nelly nos dice que en lo económico, que porque no, ese no es por no dar, sino que a ella le entra la duda, como que si la gente sí necesita lo que dice o si la gente verdaderamente es necesitada como dice. Y en mi caso, lo que me impide pues ir a la comunidad y estar en todas las reuniones como debe ser, es mi trabajo, porque pues acá trabajamos 12 horas, entonces pues es bien complicado. Si yo me voy, me tocaría pues cerrar el negocio o implicaría pues contratar a otra persona. Entonces pues uno es consciente de lo que uno, o sea, qué le impide, pero entonces, o sea, son muchas cosas. Eh, yo creo que sí me falta en oración, más pedirle a Dios que sea Él el que me guíe, el que me ilumine y que me ayude a ir organizando las cosas de tal manera que yo pueda servirle a Él como se debe, como me comprometí con Él. Entonces, ahí decíamos que sientes que el Señor te está pidiendo con esta palabra. Entonces, yo creo que es más abrir el corazón, orar, soltar el miedo y abandonarnos en las manos de Dios. Me parece excelente dejar el miedo y abandonarse en las manos de Dios. Pero yo en estas respuestas veo que tal vez me faltó como hacer algún énfasis, porque seguir a Dios no quiere decir ir a misa, ir al rosario, ir al grupo, al otro grupo. Eso es parte de lo que se hace para uno poder mantener el camino. Pero tu conversión, tu forma de ser, ¿cómo se expresa en tu vida la presencia de Dios? ¿Cómo ha actuado Él? ¿Cómo dejas tú que Dios actúe a través de ti y hacia las demás personas? Ese en el diario vivir, ¿sí? Porque de pronto sí, no, es que está lloviendo mucho, como nos comentaba, tal vez era Sandra al principio, que estaba lloviendo mucho, entonces pues se le dificultaba, porque hay que caminar 6 cuadras y bajo la lluvia, pues uno dice, espero a que escampe. Pero quiere decir que esa noche no fue a la reunión, pero eso no quiere decir que no esté siguiendo adecuadamente al Señor. Claro que si hay una disculpa todos los miércoles, pues ahí sí ya entramos a conversar, ¿no? Pero es tu vida cómo cambia en función de lo que el Señor te pide. Seguir al Señor implica que si Él, como hablamos de las bienaventuranzas, ¿no? Si Él me pide dejar el orgullo, dejar el egoísmo, ser generoso, si Él me pide dejar la violencia, si Él me pide amar a los demás, yo cómo lo estoy haciendo. Ese es el seguimiento real, que es el cambio que se suscita, que Jesús suscita en nuestras vidas.
Eso es lo clave. Y creo que eso es lo más importante, porque el activismo, el hacer muchas cosas, pues no es lo que más salvación nos da. Incluso les cuento que aquí en la comunidad hay momentos en que algunas personas tenemos mucha actividad, ¿no? Porque se programa un encuentro y hay una reunión de tal cosa y hay una asesoría, pero hay que hacer tal otra en fin. Y estamos en 1000 cosas. Y bueno, eso es como cuando uno va a trabajar, que tiene que ir y hacer todo lo que le pongan a hacer, ¿no? Pero la vida mía, internamente, personalmente, ¿cómo está siendo afectada por Jesucristo? Ese es el seguimiento real. ¿Qué está pasando en tu interior? No lo que estás haciendo externamente, aunque lo que pasa externamente debe reflejar la acción de Dios en tu vida. Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Lo que tú haces, lo que tú estés haciendo. Mariana quiere decir algo. Sí, sí, con respecto a esto concretamente, realmente yo tengo un proceso, gracias a Dios. Yo pertenezco al movimiento Lazos de Amor Mariano. Y ahí nos dan el taller de San José, que es un taller de sanación. Y entre otras, o sea, es un extra, se puede decir, ¿no? El taller. Hace unos años, antes de la pandemia, seguí este taller y yo me consideraba, yo tengo aquí mi familia, mis hijos, donde he sido yo la responsable, se puede decir, de la parte formativa de los hijos, ¿no? Y entonces, yo soy una persona que creo en el diálogo. Sin embargo, los hijos, mientras iban creciendo, muchas veces no querían cumplir las responsabilidades que se les asignaba, sobre todo aquí en la casa. Como estudiantes sí eran responsables. Y entonces ahí venía la exigencia mía, la rebeldía de ellos, y ahí había choques, que sí, que no, que así se dijo, que no, que sí. Y yo decía, y yo me consideraba una persona pacífica, una persona tranquila, siempre con el diálogo, pero cuando ya venía el roce, yo me molestaba porque se salían por la tangente para no asumir las responsabilidades y ahí había choques. Pero yo me consideraba tranquila, porque yo siempre empezaba con el diálogo. Entonces, en este taller, ya, lastimosamente mis hijos ya habían crecido. En este taller nos dieron herramientas para que nosotros nos veamos cuáles son el pecado dominante, nos decían. Entonces, bueno, haciendo una revisión, pues el pecado dominante había sido la ira. Yo pensaba que yo no era iracunda, aunque sí salía mi ira, pero yo me consideraba que no, pero ese había sido mi pecado dominante. Entonces, a partir de ahí, fue un proceso un poco largo, diría yo. Tomé conciencia, le iba pidiendo al Señor, en primer lugar, obviamente, arrepentirme y tomar el propósito de enmienda, pero siempre una volvía a caer. Pero eso fue un proceso que cada vez fui cayendo menos. También habían discusiones con mi esposo. Y lo que sí, a mí en general no me gusta ser hiriente, pero sí era inflexible. Entonces ahí había choque por ser inflexible. Y fue un proceso y ahora puedo decir que tengo
bastante, ya yo manejo bastante la serenidad. Espíritu. Sé cuando digo las cosas, cuando no debo decir, cuando se ponen a discutir y a evadir, mejor yo sé cómo evado esas discusiones y en otro momento el Señor me da sabiduría, no personalizando las situaciones y voy puntualizando cosas. Qué bueno. Yo no puedo decir que hay, puedo decir que hay armonía, pero no hay todavía una situación de diálogo, de conciliaciones muy frecuentes. Todavía no hay, pero sí hay bastante paz. A tal Bueno. punto que sí, les digo una Eso anécdota es que me con da con la ayuda del Señor y con poniéndole ayuda esas del cosas Señor, en sus manos para que el Espíritu Santo sea el que te ayude y que esté permanentemente allí sí. contigo. Yo, por ejemplo, en este proceso que yo tuve personal, o sea, no la familia, sino yo, en este proceso yo muchas veces comenzaba ya a contestar, a hacerle razonar, o sea, yo para hacer razonar número uno, ¿no? Entonces, queriendo hacerles razonar, ya me di cuenta que no. ¿Para qué? Si no quieren razonar, ¿para qué? Entonces comenzaba a hablar y me quedaba hasta en media palabra, en media frase, en media palabra. Así fui corrigiendo. El Señor me ayudó realmente. Yo creo que fue el Señor y el Espíritu Santo el que me ayudó. Pero qué bien, Mariana, qué bien ese proceso que te llevó el Señor. Y fíjate que Germán nos decía, el Señor dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios nada hay imposible. Y ese testimonio tuyo nos lo está demostrando. Qué maravilla, qué bien. Eso me parece formidable. Muchas gracias, Mariana, por tu Sí, testimonio. pero les cuento, sí me costó que una hija mía ya adulta tomó el camino y se fue. Ella vive independiente y me duele mucho eso, pero todo eso ha ido formando y haciéndome. Bueno, si era adulta, a lo mejor ya era hora de que saliera de casa. Sí, pero lo bonito es que salgan cuando se casan, ¿no? Pues sería así. Eso es Pero la cuestión es algo, que eso es ella un ideal, sí. ya, sí, pero no, es que lastimosamente ella se fue por esta razón. Se fue como sin bendición, digámoslo así. Bueno, Claro. pues el Señor que te está haciendo este proceso, el Señor va a sanar eso, te lo aseguro, Mariana. Ponlo en las Amén. manos del Señor, ponlo en las Así manos del es. Señor y verás que el Señor va a sanar eso. Maravilloso. Bueno, ¿alguna más María quiere Eugenia. compartir? María Eugenia, ¿levantaste la mano? Prende el micrófono. Sí, esto lo que le pasa a la hermana es que ella de pronto le pasó algo que me pasó a mí también, ¿sí? Por no entender a los hijos, los trataba muy duro, entonces esa hija que se fue con rencor y ella lo que tiene que hacer es orar mucho por él, por esa hija, para que el Señor la tome. Y también nosotros tenemos que dar testimonio de nuestro cambio, porque cuando conocemos al Señor, tenemos que ya no ser como antes, ¿sí? Sino pedirle al Señor que le dé a uno mucha sabiduría para, para, para saber entender a los demás, a los que no están en el camino, ¿sí? Porque eso es lo duro. Si uno no da testimonio, no hay nada que hacer. Sí, sí, María Eugenia, tienes toda la razón. Hay Orar mucho por los hijos. mostrar que el Señor sí está actuando en uno, claro que sí. Muchas gracias. Yo quisiera compartirles que a mí hubo una frase de esta enseñanza que me noqueó y es cuando decía que el padre Fidel Oñoro, que caminando con Jesús solo soy lo que me atrevo a dar. Me noqueó, me noqueó. Solo soy lo que yo me atrevo a dar, a dar. O sea, me dejó como, pues porque es que uno siempre
a ver, ya uno da testimonio de vida de todo el cambio que el Señor ha hecho en uno. Sin embargo, el ego y el egoísmo siguen haciendo su trabajo. El enemigo sigue haciendo su trabajo. Entonces, quiero decirles que esta frase me llegó al corazón. Solo soy caminando con el Señor lo que me atrevo a dar. Pues voy a pedirle al Espíritu Santo que me ayude para ser todavía más desprendida y más generosa conmigo misma, no tanto con las cosas que tengo que también, sino conmigo misma, darme en amor oblativo permanentemente. Eso les quería compartir. Bueno, Sandra quería también compartir algo. Yo quisiera compartirles que en la pregunta que dice, ¿qué sientes que el Señor te está pidiendo con esta palabra? Yo coloqué, yo siento que el Señor me está pidiendo que me abandone en las manos de Él, porque si yo me ocupo de sus cosas, Él se ocupará de las mías. Ajá. Y hasta este momento creo que lo he hecho, como decía don Germán, como a medias. A pesar de tanto tiempo ya en este caminar, siento que no lo he hecho con toda, no lo he hecho con todo, con toda la fuerza que esto debe implicar, sino que como que me preocupo mucho por lo que hablaba mi compañera ahorita de mi trabajo. Me siento como que si yo no estoy, esto no va a funcionar, pero es mentira, sí funciona. Sí funciona porque en alguna oportunidad estuve muy enferma y funcionó sin mí, funcionó sin mí. Entonces, creo que el Señor se va a ocupar de mis cosas mientras yo tenga la responsabilidad de ocuparme de las de ellos. Qué bien, sí señora, así De ahora es. en adelante voy a proponer hacerlo así. Así llueva, así no haya la forma de irme, buscaré la forma de llegar, no sé, pero me voy a comprometer más con el Señor. Qué bueno, Sandra, pero mira, no es con tus fuerzas. Ya que descubriste eso, entrégaselo al Señor. Esta noche en oración y le dice, Señor, descubrí esto. Y descubrí que no es con mis fuerzas, que eres tú, que eres tú. Así que ayúdame a abandonarme en ti porque lo necesito. Y verás, vas a empezar un proceso maravilloso. Bueno, desafortunadamente acaba de entrar una persona, pero tenemos que decirle que llegó exactamente en el momento en que nos vamos a despedir. Era de 7 a 9 hora de Colombia y estamos terminando en este momento. Gracias a todas ustedes por su participación, por su testimonio, por sus palabras y sobre todo porque sé que le están abriendo el corazón a Dios para que Él entre y haga su obra en ustedes. Para que realmente cuando uno dice, venga nuestro Señor, venga en tu reino, realmente lo están haciendo con gusto, lo están haciendo con esperanza, con esa esperanza que no nos debe abandonar nunca, esa esperanza de estar con Él, esa esperanza de recibir su amor y su misericordia. Entonces las espero dentro de 8 días. Usamos siempre el mismo enlace. Yo vuelvo a enviarlos el enlace todos los jueves porque en esos chats a los 3 días ya las cosas han desaparecido y van por muchas partes. Entonces, incluso voy a tratar de hacer como un solo grupo para que estemos como más coordinados en estos sentidos, porque creo que todos estamos como en diferentes sitios. Entonces, para la próxima vez voy a tener eso organizado para que nos vayamos uniendo y tener un punto ahí de comunicación. Este domingo, tenemos un encuentro de hombres. Un encuentro de hombres y es un encuentro gratuito. Es por allá en la parroquia del barrio Carabelas.
no me acuerdo en este momento cómo es el nombre, en el sur, muy cerquita de Ciudad Montes. Desde todo el día lo estamos organizando en coordinación con el párroco. Van a estar unas personas espectaculares al frente de ese encuentro. Ojalá que ustedes puedan mandar a hombres cualquier información, por favor, en el teléfono de la Fundación 535-5505. 535-5505. Entonces, ahí le preguntan a nuestra secretaria, a Patricia, que cómo es la cuestión. Es llegar a las 8 de la mañana, está todo el día allí. No tiene ningún costo, como les digo, para comenzar. Lo importante, lo que sí tienen que llevar es el corazón abierto, la mente dispuesta para ese encuentro con Jesucristo. Bueno, entonces, queridas amigas, una feliz noche. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Que haga Muchas gracias, resplandecer amén. su rostro sobre ti y te sea propicio. Amén. Amén. Y que el Amén. Señor tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón la paz. Amén. 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 Y todo lo que hemos dicho y hecho ha sido para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abracito fraterno para todas y nos vemos dentro de 8 días. Feliz descanso. Bueno, gracias, muy amable. igualmente. Elita, buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Gracias. María Isabel, buenas Gracias, noches. Buenas noches. Mariana, buenas todas. noches. Descansen. Buenas noches, feliz noche para todos. Señor les Buen bendiga. descanso. Amén, amén. Gracias. Buenas noches, Luz Mireya. Buenas noches para todas. Bien, gracias. Chao. Bueno, disculpe, la parroquia Santa Águeda. A esa, sí, señora. Sí, señora, sí, muchas Santa Águeda. gracias. Muy Sí, bien. la de Carabela. Bueno, y el Sagrado Corazón, qué pena un mensajito porque hoy es el día en que San Juan Eudes también instituyó en Italia el Día del Sagrado Corazón. Así Señora. es, sí, señora. Sí, sí. Así La mañana es. escuchaba. Bueno, entonces que el Sagrado Corazón de verdad nos Gracias. ilumine y nos bendiga. Feliz Amén. noche. Gracias, Amén. Lilita. Amén. Buenas Bueno, noches. bueno, Feliz gracias. descanso. Chao.